cosas que aprendimos en fisiología es que cuando nosotros ponemos un soluto en este sistema de dos compartimentos separados por una membrana semipermeable. ¿Está cansada, señorita? Lo que va a pasar es que el agua de los sitios de mayor actividad entre moléculas va a pasar al sitio de menor actividad, que es donde está el soluto, y lo que va a hacer es aumentar esta columna de agua. Esta presión hidrostática, cuando se pone en equilibrio, evitando de que ya no siga pasando más agua, es lo que se conoce como presión osmótica, ¿no es cierto? Y lo que ha generado este movimiento de agua ha sido la concentración de solutos acá, o sea, la osmolaridad de esta solución. Y aprendimos también que la concentración osmótica, la concentración osmolar de una sustancia dependía de qué, del número de partículas, no interesaba el tamaño, no interesaba la carga, ¿de acuerdo? Entonces, este principio es el que mueve el agua en nuestro sistema, pero no en todos. ¿En cuál de los sistemas recuerdan ustedes que predomina este movimiento osmótico del agua? ¿No recuerdan? Es entre el intra y el extracelular, es entre el intersticial y el agua plasmática. ¿En cuál de ellos? Intersticial, agua plasmática. ¿Quién quiere hablar? Nadie. Bueno, se quedarán con la duda. La osmolaridad, como decía, depende del número de partículas y no del tamaño de esto, y esto es lo que produce el movimiento de agua a través de los compartimentos, siempre y cuando exista una membrana semipermeable. Cuando nosotros hablábamos de agua corporal total en fisiología, ¿qué cosa aprendimos? Que el espacio más grande después del agua corporal total era el espacio intracelular, ¿de acuerdo? Eran 2/3 del agua corporal total. Ahora, esta agua intracelular está en equilibrio constante con este fluido extracelular. ¿Qué es lo que mantiene esta concentración mayor dentro del intracelular? La cantidad de solutos. O sea, la osmolaridad de este fluido es lo que permite la mayor concentración de agua en este nivel. Si nosotros pasamos al otro compartimento, ¿qué cosa recordamos? Que ya aquí en este espacio ya no hay una membrana semipermeable a través de la cual va a moverse exclusivamente el agua, sino que tenemos una división a través de la pared capilar. Y la dinámica de fluidos aquí se debe a que el espacio, estos espacios se respetan porque al nivel del intersticio el soluto más grande era el sodio, mientras que a nivel del plasma el soluto que mantiene este espacio es la albúmina, ¿cierto? El tema es de que debido a que la albúmina, 1 gramo de albúmina equivale a 4 gramos de albúmina equivale a 1 osmol. Es diferente a lo que tenemos aquí de sodio, que cada mol de sodio, o como viene como cloruro de sodio, equivale a 2 miliosmoles, ¿no? Entonces, teniendo nosotros en el fluido intersticial y en el fluido extracelular 139 a 145 miliequivalentes de sodio, que equivalen al doble en osmoles, definitivamente estos volúmenes son mayores porque necesitan más agua que es atraída a estos espacios con mayor concentración. Entonces, ¿qué hemos aprendido de todo esto? ¿Las alteraciones del sodio serán alteraciones en el metabolismo de este, sí o no? Estamos hablando del sodio como el soluto de mayor concentración. Si yo tengo sodio bajo o sodio alto, depende de que mi riñón altera el metabolismo del sodio, o de lo que hemos explicado depende del agua. El sodio. A ver, delegado, ¿qué tiene pena? El sodio.
cuando usted tiene movimiento de sodio a través de una membrana semipermeable y aumenta la concentración en un espacio, ¿qué cosa va a generar? Movimiento de agua. Y eso va a mover la concentración de sodio hacia abajo. Por lo tanto, los cambios en la concentración de sodio dependen de qué, fundamentalmente, del movimiento de agua. Entonces, lo que vamos a aprender a partir de hoy día es que las alteraciones en la concentración de sodio, de acuerdo a lo que acabamos de explicar, el movimiento osmolar, dependen de la cantidad de agua en la que están diluidos. Y cuando hablemos mañana de hiponatremia, vamos a ver pues que las hiponatremias pueden ser con un volumen de agua aumentado, un volumen de agua disminuido o un volumen de agua sin cambios, ¿no? Entonces es el movimiento de agua el que va a determinar la concentración de estos sólidos. Muy bien. Cuando hablábamos de osmolaridad plasmática, también aprendimos... Ya. O mi dedo está acelerado o está acelerado el puntero. ¿Qué aprendimos cuando hablamos de solutos? Para que este movimiento de agua se dé, ¿qué tipo de soluto es el que tenemos que tener para mover agua hacia un espacio u otro? Un osmol efectivo, ¿no es cierto? Y decíamos, cuando hablamos de fisiología, que si bien la glucosa puede estar en 110 o en 115 y la urea en valores de 20, definitivamente estos son solutos que son osmoles inefectivos porque no generan movimiento de agua. Para que un osmol sea efectivo debe quedarse en ese espacio y generar movimiento de agua hacia ese espacio donde se encuentra ubicado. Y por lo tanto la osmolaridad plasmática podemos decir que equivale a simplemente duplicar el valor de sodio que tiene el paciente a nivel plasmático y podemos obtener un acercamiento a lo que es su osmolaridad, asumiendo que esté en un estado fisiológico normal y no tiene otras sustancias tóxicas. Un sujeto que tiene 145 de sodio, obviamente su osmolaridad plasmática está alrededor de 290, ¿no? Entonces, para hablar de regulación del balance de agua, lo que podemos decir es que cualquier cambio en el balance de agua se va a manifestar por las alteraciones en la concentración de solutos, y eso es osmolaridad en los fluidos corporales, y la osmolaridad la medimos por la presión osmolar que acabamos de conversar. Cuando tenemos estos cambios, quien va a regular esa excreción o reabsorción de agua es el riñón. El riñón lo que va a hacer es controlar esta excreción de agua para mantener la concentración de solutos adecuadamente. ¿Y esto cómo lo hace? Cuando hablamos de fisiología dijimos que una de las cosas que tenía como característica del riñón es que podía manejar el agua en más o en menos sin alterar la concentración de solutos. Y eso se debe a que hay segmentos que manejan el agua, que son los segmentos como el tubo colector medular que responde a la hormona antidiurética, y tenemos segmentos que manejan solutos sin reabsorber agua. ¿Y esos son cuáles? Asa de Kengle, desde la delgada ascendente hasta la gruesa, y el túbulo distal, ¿cierto? O sea, esa dualidad que tiene el riñón de tener segmentos que reabsorben solutos sin agua y que participan en la concentración y dilución urinaria, y segmentos que tienen que manejar solamente el agua, como sucede con el colector cortical tardío y el colector medular, determinan pues que un sujeto que altere su concentración de solutos y aumente su osmolaridad, ¿qué es lo que va a hacer? Estimula los osmorreceptores, como recuerdan, se libera la hormona antidiurética, y esto va a ordenar a los segmentos que solo manejan agua, porque el tema en ese sujeto es que tiene demasiados solutos o muy poca agua, y se va a empezar a reabsorber agua y se va a regular esto. Cuando el sujeto lo que tiene es pérdida de solutos, digamos que tiene una diarrea severa por pérdida de bicarbonato, pérdida de sodio, pérdida de otros electrolitos, lo que va a pasar es donde van los electrolitos, donde van los solutos, donde va la carga de osmolitos, ¿qué cosa? Va agua, ¿no es cierto? Va volumen. Y por lo tanto el sujeto que pierde agua con solutos, ¿qué está perdiendo?
volumen circulante efectivo. Y eso determina ¿qué cosa? Que cae la presión arterial. Y cuando los sensores se activan, ¿qué cosa va a hacer? Van a mover a toda la neurona a reabsorber agua y sólidos. Entonces, como ven, los escenarios son totalmente diferentes. Y esa dualidad, digamos, de trabajo diferenciado existe en el riñón dependiendo de los segmentos que se activen. Si hay algo que les parece todavía no recordar, levanten la manito y pidan explicaciones. Quien se encargaba de regular el agua era la hormona antidiurética, y esta hormona antidiurética es estimulada por dos estímulos principales. El estímulo más importante, ¿cuál es? La osmolaridad sérica, ¿no es cierto? Decíamos que bastaba con 1% de cambio arriba o abajo para que la hormona antidiurética, si está hacia arriba, estimule su liberación para retener agua, y si está abajo, la bloquea. Pero había otro estímulo para la liberación de la hormona antidiurética, que eran a través de los vasoreceptores. Recuerden ustedes que había que tener una pérdida de volumen, ¿de cuánto? $5 más, para que esa depresión de volumen pueda estimular a través de los vasoreceptores, y las terminales medio glosofaringeos iban al centro vasomotor, y este enviaba las señales para la liberación de esta hormona. Viaja, como ustedes saben, por los axones, se deposita en la neurohipófisis para ser liberada de acuerdo a si el paciente tiene depresión de volumen con alteración de la osmolaridad o solo uno de ellos. Y esto es lo que recordamos de la secreción de hormona antidiurética. Me estoy tomando el trabajo de repasarles un poco de fisiología, porque cada vez que vengo me traumo porque no se acuerdan de lo que hemos visto en el curso de fisiología. Y a pesar de que les digo que lean antes de venir a la clase, parece que algunos sí lo escuchan y otros no leen. Y a mí lo que me preocupa es si piden copias de los slides, que piden material. La gran interrogante que tengo en mi cabeza, así inmensa, que no la resuelvo, y a ver si alguien se acerca al final de clase o cuando termine el capítulo, pues el examen me diga, es si solamente las piden por tenerlas, las leen solo para el examen, la utilizan como material para estimular su lectura. Me gustaría que esas preguntas me las respondan los alumnos que estén interesados en darme una solución, porque tengo el interrogante bien grandote en mi cabeza. Entonces, ¿cómo hago yo para poder secretar hormona antidiurética? Recuerden ustedes que la osmolaridad es el más potente. Si me ponen un examen, pues es el estímulo más potente para la liberación de hormona antidiurética, voy a poner que es la osmolaridad. La depresión del volumen no, se necesita una pérdida de volumen importante para que pueda estimular a la hormona antidiurética. La va a liberar, pero el estímulo más grande es la osmolaridad, solo el 1% de cambio, y nosotros ya tenemos cambios en la secreción o en la inhibición de la secreción de la hormona antidiurética. Recordar que los osmoreceptores del hipotálamo solo responden a osmoles efectivos. O sea, yo puedo tener un paciente con una gran cantidad de glucosa en sangre, y ustedes le miden antidiurética y no va a tener cambios, salvo que se asocia a cambios en la osmolaridad sérica persistentes. O el paciente con uremia. Ustedes dicen, hoy el paciente tiene 150 de urea, lo normal es entre 20 y 40, le acabo de medir la hormona antidiurética y está normal. ¿Por qué? Porque es un osmol inefectivo que no produce movimiento de agua, y por lo tanto las osmolaridades se igualan para ese soluto a ambos lados de la membrana. Entró 140, se reparten dentro y fuera y no pasó nada. Mientras que el sodio no, el sodio aumenta porque se perdió agua. Ese sodio va a generar una presión osmótica que va a jalar agua. El umbral de osmolaridad es entre 280 a 295, como recuerdan, para el estímulo de la liberación o la inhibición. Y acá está lo del control hemodinámico, que decíamos que tienen que tener pues una disminución entre el 5 al 10% de disminución de su volumen de agua. O sea, importante la cantidad que necesitamos para estimular a la hormona antidiurética.
Obviamente en un paciente que está con un shock hipovolémico, este mecanismo es importante porque en el shock hipovolémico, si el paciente lo que ha perdido, por ejemplo, es sangre, ¿qué fluido está perdiendo? Es un fluido hiperosmolar, hiposmolar, isoosmolar. ¿Ah? Isoosmolar. Y por lo tanto, si la osmolaridad no ha cambiado, ¿quién va a ser importante para estimular la hormona antidiurética? Definitivamente la pérdida de volumen. O sea, existen estados en los cuales es importante este estímulo a través de la depresión de volumen, ¿no? Y esto ya lo hemos visto, son el vago y el glosofaríngeo, sus vías aferentes por donde viajan estas señales para poder estimular o inhibir a la hormona antidiurética. Como recuerdan, también la antidiurética actúa a través del receptor B2. Cuando hablamos de hormona antidiurética dijimos al final, cuando se tocó la clase de hormonas de renal, que hay varios receptores para hormona antidiurética. ¿Alguien recuerda los receptores? ¿O con la justa se acuerdan de la antidiurética? ¿Ah? ¿Se acuerdan que la antidiurética tenía otras funciones aparte de la de retener agua? ¿Qué función era esa? Vasoconstricción. Entonces tiene que haber otro receptor por el que viaja esa acción de la hormona antidiurética, y ese es el receptor B1. O sea, los receptores B1 tienen que ver con vasoconstricción. Los receptores B2 que están en la cara vasolateral del tubo colector cortical son los que tienen que ver con la acción de la hormona antidiurética. Y los receptores B3 y B4, si este B2 está fijado aquí en el lado luminal del tubo colector, B3 y B4 están en el lado vasolateral. ¿Cuál es la diferencia entre el B3 y B4 que están acá y el B2? El B2 se activa solo en presencia de hormona antidiurética. Ahí se activa. Mientras que el B3 y B4 están persistentemente allí y tienen una permeabilidad muy alta al agua. Y eso permite que lo que trabaje el receptor B2 pone acá sus, ¿recuerdan ustedes cómo se llaman esos canalitos de agua que pone acá? Acuaporinas, muy bien. Estas acuaporinas jalan agua y lo que van a hacer es moverla, y la facilidad que tienen es que B3 y B4 que están aquí son altamente permeables y se reabsorben volúmenes importantes de agua cuando el sujeto lo necesita. El mecanismo, ya ustedes recuerdan, se aumenta el AMP cíclico, actúa activando la proteína quinasa A, que es la que va a generar esas vesículas que tienen dentro los canalitos de agua que se colocan en el lado urinario del tubo colector cortical, ¿no? El balance de agua no solamente es de que yo pueda tener un estímulo al osmo, a través de osmorecepción o a través de depresión de volumen para liberar la hormona antidiurética y que le obligue a mi riñón en los segmentos distales a retener agua, o si la osmolaridad cayó, a bloquear la antidiurética y botar el exceso de agua. Tenemos el otro mecanismo que es el centro de la sed, que recordábamos que también está en el hipotálamo, en la zona anterolateral. Y aquí la sensibilidad del mecanismo de la sed es un poquito menor que la de la hormona antidiurética, que el estímulo de la osmolaridad. Aquí miren, cuando nosotros teníamos para la hormona antidiurética decíamos la osmolaridad cambia al 1%. Para que la sed se estimule, la osmolaridad tiene que cambiar del 2 a 3%, o sea, un valor mayor. Y en lo que se refiere a volumen, para que se liberase la hormona antidiurética teníamos que tener una pérdida de 5 a 10%, mientras que para estimular la sed yo debo haber perdido más volumen, o sea, entre el 10 a 15% de pérdida de volumen. O sea, este es un, digamos, mecanismo que ayuda al balance de agua, pero que es posterior al efecto de la hormona antidiurética. Recordar que cuando yo tengo pérdida de volumen, ¿por qué mecanismo se estimula la sed? Por la angiotensina 2, que es dipsogénica. Y la angiotensina 2, como ustedes recuerdan, cuando yo tengo pérdida de volumen, es uno de los chismosos que salen a defendernos de la depresión de volumen, y esta angiotensina 2 es la que estimula la sed.
Muy bien. Entonces, en el balance interno, ¿quién es el que dicta el movimiento del agua? No me digan que gasté saliva por las puras, porque si no agarro el micro, lo veo y me voy. A ver, uno por lo menos que me diga. ¿Cómo se mueve o cómo se realiza el balance interno de agua? Proteínas. ¿Quién quiere responder? ¿No las proteínas? Un valiente. ¿No hay ninguno? A ver, ahí hay algo. Sí. Si puede levantar la voz porque usted está ahí, pero acá yo tengo la flauta, la quena, la guitarra, no sé qué cosa, a ver. Ya, o sea, el sodio es uno de los determinantes importantes. Muy bien, y eso sería en el extra o en el intracelular. Y allí en el intracelular, ¿quién es el que determina el espacio? Muy bien. Entonces, los solutos osmóticamente activos, como es el potasio y el sodio, son los que van a determinar el balance interno, ¿no? Si yo tengo pérdida de solutos en el extracelular, esto va a determinar que baje la osmolalidad. Vamos a suponer que yo le pongo agua a uno de ustedes, ¿no? Agua o dextrosa al 5%, que al final es agua libre, ¿no? Les paso 1 litro por vena a este espacio del extracelular. ¿Qué es lo que va a pasar con el movimiento de agua? A ver, otro voluntario que no sea su compañera. A ver, ¿qué va a pasar? Muy bien, se diluye el extracelular. ¿Va a generar qué cosa me dice? Edema intracelular. O sea, acá yo le pongo agua, esto se diluye, tiene una osmolaridad más baja, esta está mayor y el agua se va a mover de aquí hacia el intracelular, ¿no es cierto? Hasta que se igualen las osmolaridades. Muy bien, correcto. Entonces, el balance interno de agua es generado fundamentalmente por el movimiento osmótico del agua, como han dicho sus dos compañeros, y esto tiene que ver pues con el potasio, fósforo y magnesio entre las células, y en el extracelular pues que es el, digamos, el catión más importante, que es el sodio, ¿no? Ese es el balance interno. Pero veamos el balance externo de agua. ¿Qué cosa es el balance externo de agua? ¿Quién me dice? La regulación total. ¿Qué es el balance externo? Punto seguido. Afecta al balance interno, es influenciado por el balance interno, no le importa el balance interno. ¿Qué concepto tiene? Pues tienen que salir con los conceptos claros hoy día. ¿Perdón? Ya. Claro, o sea, en términos generales el balance externo de agua es que lo que ingresa tiene que ser igual que lo que egresa, o lo que egresa tiene que ser complementado con lo que ingresa, ¿no es cierto? Ese es el balance externo. ¿Y usted cree que el balance interno influencia el balance externo? Al revés. Al revés. ¿En qué casos? ¿Cuándo cree usted que el balance interno puede ser de tal manera que influencia el balance externo? O sea, que yo aumente mi ingesta porque bote mi ingesta. No, bueno, cuando
O sea, ¿en qué momentos está? Muy bien, o sea, cuando usted tiene una osmolaridad alta, definitivamente eso lo que va a hacer es ¿qué cosa? Estimula la sed, los receptores, y lo que va a hacer es ingreso más líquido, retengo más agua. Entonces, si bien es cierto, mi balance va a ser que lo que ingresó y lo que salió va a estar igual, en estado fisiológico normal, en estados patológicos, yo puedo tener como preferencia el balance interno que puede afectar mi balance externo, en donde yo puedo tener un balance externo negativo o un balance externo positivo, dependiendo de los estímulos que tenga para la hormona antidiurética, para la sed y la eliminación o la retención de agua y sólidos. Muy bien. Entonces, el balance externo está dado por lo que ingresa y por lo que sale, así de simple. ¿Por dónde ingresa el agua? En el agua que bebemos, donde existe un tema con el agua bebida. El agua que uno ingresa en realidad es más que nada un fenómeno de tipo social. Porque cuando ustedes van a una reunión le dicen, ¿quieres tomarte un vasito y un refresco? ¿Y ustedes qué dicen? Sí. ¿Están con sed? No necesariamente, ¿no es cierto? O sea, es una costumbre social, no el bebedor social, o ese es otro. Ese es el borracho que dice, no, yo también tomo en reuniones. Ese es otro. Pero la sed es un fenómeno social, ¿no es cierto? Entonces, el agua de bebida no es un evento, digamos, no es una magnitud controlada, porque va a depender de a cuántos amigos visité ese día, a cuántas casas fui, o si el hijo, la mamá o alguien me dice, ¿cómo te traje un vasito de algo que acabo de preparar o algo que me gustó, o le traigo un vasito de alguna bebida espirituosa, ¿no es cierto? Eso no es controlado. Lo de los alimentos sólidos tampoco, ¿no es cierto? Porque los alimentos sólidos va a depender de la cantidad de apetito que tengan y el patrón de comida que tengan. Alguien que consume mayor cantidad de verduras y mayor cantidad de cereales, poca cantidad de proteínas, va a tener pues una conversión a fluidos, a agua, mayor que aquel que come puros carbohidratos y con bastante proteína. La conversión a agua es mucho menor que el que come una gran cantidad de frutas y cereales. Y el agua de oxidación sí es una cantidad, digamos, promedio, que está entre 300 a 400 mililitros. ¿Y de qué depende el agua de oxidación? ¿Se acuerdan? Es el agua metabólica, ¿no es cierto? El agua metabólica de la combustión y del fraccionamiento de los alimentos. Muy bien, entonces todo esto es lo que ingresa y el riñón es el que tiene que saber qué cosa va a eliminar en la orina. ¿Por qué razón? Las pérdidas insensibles son reguladas, ¿no? Yo puedo tener a mi costado a una persona que está totalmente sana, pero al lado de esa persona hay alguien que está con broncoespasmo, está con una crisis asmática. ¿Cómo está el paciente con crisis asmática? Hiperventilando y perdiendo agua. ¿Él puede controlar cuánto de agua va a perder a través de ese aumento de la frecuencia respiratoria? No es controlar. Alguien que está en un ambiente de calor, como ahora por ejemplo, sube la temperatura, y le pido, hazme un favor, tráeme una fotocopia y sale corriendo, lo que va a tener es una pérdida insensible mayor. O sea, no es controlada, no es de que usted, porque pesa 70 kilos y pide 1,70 m, no puede perder más de 300 o 500 o 600 por el valor. Depende de las condiciones ambientales, depende de cómo está su vía respiratoria, o sea, son pérdidas no reguladas. Yo por sudor puedo llegar a deshidratarme si alguien corre en una maratón, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no es regulada. No hay ningún sensor que le diga ya para de sudar. El único que regula es el riñón. El riñón es el que va a decir, tanto ingresó, tanto acaba de perder este sujeto, me queda esta cantidad X para poder ser igual lo que ingresa que lo que ingresa. Entonces, si alguien me pregunta, ¿cuál es la única pérdida de agua regulada en el humano? ¿Qué dirían ustedes? La orina. Es la única pérdida regulada, porque para eso hay sensores que todos recordamos de fisiología, que van a censar el volumen circulante efectivo, van a censar la osmolaridad y va a decir, tanto es lo que tiene que ingresar
o tanto es lo que usted tiene que votar para estar en balance. Entonces, en los ingresos va a haber sensores que van a estimular los efectores que vamos a ver para poder regular los ingresos. Entre los sensores, ¿cuáles son los más importantes? Si me preguntan, el centro hipotalámico que regula la sed, y dentro de los efectores, la hormona antidiurética que va a actuar a nivel de los riñones para poder retener o eliminar el agua. Y estos son los mecanismos efectores que recordamos de lo que hablamos en fisiología. Recuerdan de la regulación del volumen circulante efectivo. Solamente se los voy a mencionar porque supongo que esto ya no me voy a poder repasar. En la rama aferente, los mecanismos efectores mayores, están los receptores cardiopulmonares en la aurícula, a nivel de ventrículo, a nivel pulmonar, que son los que van a sentir el volumen. Los vasoreceptores, que lo van a sentir es presión del fluido, que está a nivel de carótida, arco aórtico, y en el riñón, como recuerdan, los vasoreceptores son, ¿quiénes están? Arteriola aferente y el aparato yuxtaglomerular, ¿no? Que básicamente el yuxtaglomerular lo que mide más que la presión es la concentración de sodio. Muy bien. Tenemos receptores en el sistema nervioso central y los receptores hepáticos que, como mencionábamos en fisiología, tienen muy poca trascendencia para lo que es regulación de agua. En la rama aferente, los que van a actuar para regular la eliminación o la retención de fluidos está el sistema renina-angiotensina, las prostaglandinas, la hormona antidiurética, los péptidos natriuréticos que actúan cuando el volumen está aumentado, como ustedes recordarán, el péptido natriurético auricular, el péptido natriurético B y el C, y otras hormonas que también regulan la excreción de agua y de sodio, como el óxido nítrico, endotelina y el sistema calicreína-quinina, ¿no? Esto es de lo que revisamos en fisiología. Veamos entonces, entrando a las cosas un poquito más finas del balance de agua. Si me preguntan, ¿cómo hago yo para botar agua, pero con pocos electrolitos? La respuesta, ¿cuál sería? ¿Qué cosa requiero? Que tengo que ofertarle un filtrado glomerular alto a los segmentos distales, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los segmentos distales? Colector cortical, colector medular, ¿no es cierto? Entonces tengo que ofertar una gran cantidad de filtrado a estos segmentos distales y debe estar ausente la hormona antidiurética para que de esa manera sean impermeables estos segmentos y se bote una orina. Y como ustedes recuerdan, cuando llega este segmento, ¿cuánto tenía de osmolaridad la orina en estos segmentos al llegar? ¿De acuerdo? ¿Cuánto? ¿1500? No, 50. 50 millomoles. Acuérdense que ha sido reabsorbido el sodio con el cloro desde la rama ascendente gruesa de Henle y a nivel del túbulo distal en el tubo colector cortical, y cuando llega al cortical tardío y al medular prácticamente se ha quedado retenido casi todo el sodio, y la cantidad de solutos que hay equivale a 50 miliosmoles, es muy poco. Y si no tengo hormona antidiurética, ¿qué cosa es lo que voy a botar? Una orina con baja concentración de solutos y con un alto volumen de agua, ¿no es cierto? Entonces, por esa razón es que tenemos que tener gran volumen de filtrado a los segmentos distales, donde va a llegar pues con una osmolaridad baja, y ante la ausencia de hormona vasopresina, lo que va a pasar es ¿qué cosa? Que no se permeabiliza el agua y el agua no se retorna, entonces se va a botar una orina con alta cantidad de agua y con una concentración baja de solutos. ¿Por qué? Porque el agua no se ha reabsorbido. ¿Desde dónde no se reabsorbe el agua? Desde el tubo contorneado proximal, ¿no es cierto? Ahí es donde se reabsorbe el 67% de agua y el resto va viajando. Acuérdense que la rama descendente del alto no se reabsorbe, se mueve simplemente por diferencia de concentración, va a la rama ascendente delgada y el resto del problema, porque a partir de ahí es impermeable hasta el colector cortical tardío y medular,
que se van a permeabilizar si la antidiurética está presente. Pero si no está presente, toda esa cantidad de agua que no se ha reabsorbido debido a la impermeabilidad de estos segmentos va a hacer que se bote un montón de agua y pocos solutos, porque todo se ha ido reabsorbiendo a lo largo del tubo. Entonces, si me preguntasen qué tengo que hacer para botar una gran cantidad de orina, pero donde lo que tengo es agua más que solutos, lo primero, una gran cantidad de filtrado a los segmentos distales en ausencia de hormona antidiurética. Y el cloro y el sodio deben ser reabsorbidos en los segmentos impermeables al agua, lo que acabamos de decir. O sea, debe estar sano todos los segmentos que reabsorben, sin reabsorber agua, solo los impermeables al agua. Y de esa manera botan ustedes una orina de estas características. ¿Está claro? ¿Sí? Muy bien. Esto es lo que les pongo para que se distraigan y lean mientras yo tomo agua. Porque eso, la variación es dependiendo de lo que el sujeto tome, en qué zona vive, cómo está su temperatura ambiental. Por eso es que muchas veces los chicos se confunden y dicen, mi libro dice esta cosa, mi libro dice otro. Es variable. Lo importante qué cosa es, que lo que ingrese tiene que salir. Punto. Este es un promedio, ¿no? Entonces lo que podemos decir acá, que esta es la única vía regulada. Y volvemos a repetirlo, la única zona en donde se regula el volumen es en el riñón. Es el único que va a tener que pensar por nuestra piel, por nuestros pulmones, por las heces, ¿no? Porque alguien, por ejemplo, que dice la excreción de heces es regulada, ¿no? Pues si ustedes van a se comen un ceviche en ambulante y le da diarrea, su colon no va a decir, oye, para la mano, ya no puedes perder más, no te toca, no puedes. No le importa, sigue, bota y bota y bota. Y el riñón es el que está pensando, 100 menos, 200 menos, 500 menos, litro menos, ya está haciendo depresión de volumen, está haciendo hipotensión, 1500 menos, 2000 menos, está en hipotensión postural, tengo que seguir molestando la antidiurética, no te puedes soltar de mí, sigue absorbiendo agua, estimula el toma agua, ¿no es cierto? Es el único. Al colon no le importa. Y como digo, cuando uno está en ambientes calientes, puede sudar y tampoco le importa la piel. Muy bien. Esto de acá, ¿no? Esto de pérdidas anormales lo comentamos también cuando hablamos de fisiología, ¿no? Estos son asunciones promedio, esto es muy variable. Y les decía que para poder considerar estos valores anormales uno tiene que tener el evento patológico por lo menos por 24 horas. O sea, alguien que hace fiebrecita le dan su medicación, su acetaminofén o un antiinflamatorio y la temperatura por las 3 o 4 horas no van a hacer pues este cálculo. No funciona. Es cuando es mantenido por 24 horas. La hiperventilación, la sudoración o la presencia de temperatura elevada por encima de 37 grados. Muy bien. Veamos los trastornos entonces del agua corporal. Estos son los 3 pilares más importantes. La alteración de cualquiera de estos son las que van a volver una catástrofe el balance de agua y que van a generar todos los síndromes de deshidratación, de depresión de volumen, trastornos hidroelectrolíticos que se asocian con estas pérdidas. ¿Cuáles son? Primero, que se altere la conservación del agua por el riñón, ¿no? ¿En qué casos cree que se podría alterar la conservación del agua por el riñón? Tengo ejemplos. Yo digo una, insuficiencia renal, les toca el resto. ¿Ah? Muy bien, la diabetes, ¿por qué la diabetes hace que el riñón no pueda conservar agua? Hiperosmolaridad del estudio. Está muy bien su ejemplo, excelente. ¿Pero por qué? ¿Qué cosa sube en la diabetes? La glucosa, ¿no? Entonces un soluto, y los solutos tienen que eliminarse en agua, ¿no es cierto? Entonces si yo tengo 300 de glucosa como diabético, es diferente a que yo tenga 700 o 900, porque tiene 700 o 900 va a llegar con la lengua lija, ¿no? Yo pongo el dedo y se va a quedar pegada mi dedo en la lengua del paciente.
¿Por qué? Por la gran pérdida de volumen. Muy bien. ¿Qué otra cosa creen que puede interferir con la conservación del agua en el riñón? A ver, dígame usted. Síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética, así es. ¿Eso qué significa? Que tengo un montón de hormona antidiurética, pero el riñón ya no tiene capacidad para responder a esta, ¿no? ¿Qué iba a decir usted? Muy bien, los diuréticos, ¿no? Cuando yo utilizo un fármaco que me bloquea la reabsorción de agua y sodio, es imposible que el riñón pueda, pues, decentemente conservarlo porque está siendo obligado a perder agua y sodio. ¿Qué otra cosa más les parece? ¿Cómo? La hipernatremia, muy bien. ¿Qué cosa va a ser la hipernatremia? Claro, aumenta la osmolaridad, lo que va a hacer es estimular la sed, estimular la hormona antidiurética, yo retengo agua y no voy a poder eliminar. Muy bien. ¿Alguna otra que se acuerden? Después vamos a ver una lista, pero quiero hacerlo pensar. ¿Qué más podría interferir con la excreción de agua en el riñón? Vamos a suponer ustedes que se encuentren con una combi de Orión que dice que ahora ha cambiado de razón social para seguir circulando tan frescos como siempre en este país, ¿no? Atropellan a alguien y tiene una lesión encefálica y se daña la pituitaria, la neurohipófisis se dañó. ¿Qué cosa es lo que va a hacer ese paciente? Diabetes insípida, ¿no es cierto? O sea, no hay hormona antidiurética. ¿Qué le va a pasar a ese sujeto mientras va saliendo del trauma encefálico? Va a poner, pues, volúmenes urinarios de 8, 10, 12 litros, ¿no? Y este sujeto va a tener incapacidad para conservar el agua, ¿no? Y está lo que es la diabetes insípida, pero nefrogénica, donde sí se produce hormona antidiurética normal, pero el riñón es el que no responde, sea por efecto de medicación, como sucede con los que usan litio crónicamente, los pacientes bipolares, o por efecto de otros fármacos tóxicos que se usan en neoplasias, ¿no? Entonces, importante la conservación del agua. Lo otro es la sed y la ingesta del agua. Esta sed y la ingesta del agua también se pueden alterar. ¿En qué casos la sed y la ingesta de agua se alteran? Solamente en 3 casos. Uno es cuando el hipotálamo está dañado, ¿no es cierto? ¿Y las otras 2 cuáles serán? ¿Cómo? Muy bien, extremos de la vida pongamos, porque el niño y el anciano no tienen acceso a la bebida. ¿Y cuál es la tercera? Pacientes con compromiso del sensorio, o sea, puede ser un sujeto joven que tiene compromiso del sensorio. Esos son los casos en los cuales el sujeto lo que va a tener es alteraciones en la sed y la ingesta del agua. Es por esa razón que la hipernatremia en la práctica clínica es tan poco frecuente. Cuando se da en los extremos de la vida, población pediátrica que no tiene acceso a la ingesta por cualquier razones, por sus cuidadores, en el adulto mayor que definitivamente tiene una alteración en el mecanismo de la sed, y eso lo pueden ver con los abuelitos en la casa que le dicen, toma, pues si no tengo sed, nunca tienen sed los abuelitos, pues están estreñidos. Cuando hay lesión en el hipotálamo, o cuando el paciente, sea la edad que tenga, tiene compromiso del sensorio. Y la protección del volumen encefálico, ¿esto siempre se da o habrá alguna razón por la que el volumen del encéfalo no es protegido? ¿Qué creen ustedes? O sea, la protección del volumen encefálico solamente se daría cuando tienen ustedes, pues, trauma y se rompe la barrera hematoencefálica, cuando esta se daña, porque después la barrera hematoencefálica es una membrana semipermeable, como ustedes recuerdan, y que es la que regula el volumen, o sea, el tamaño de la neurona de acuerdo a los cambios osmolares, ¿no?
Y acá les he puesto todo bien detallado como para que no digan que no los quiero ayudar. ¿Qué pasa cuando yo tengo ingreso de agua al organismo? Lo primero, baja la osmolaridad plasmática. Y cuando baja la osmolaridad plasmática, el feedback hacia arriba es ¿qué cosa? Negativo, ¿no es cierto? No estimula la liberación antidiurética, sino más bien le dice, no puedes salir tú porque a ti te gusta retener agua y lo que tenemos que hacer ahora es botar el agua. Entonces, cuando baja la osmolaridad plasmática porque hay ingreso de agua, la secreción de antidiurética se inhibe. Cuando la osmolaridad llega al punto de corte que decíamos que era el 280 para inhibirla, o 295 que era para estimularla. ¿Se acuerdan que hablamos del umbral? No me digan que no, porque fue hace 10 minutos. ¿Sabes? Ahí sí me deprimo, voy a tener que ir a tomar sertralina a pasto. Tercero, ¿qué pasa después? Los canalitos de agua, le dicen, se desinsertan y estos, por endocitosis, desaparecen. ¿No es cierto? ¿Perdón? Exacto. Muy bien. Y entonces la conclusión final, ¿qué cosa es? Bajó la osmolaridad, la antidiurética no se liberó y por lo tanto el agua no se está retornando, sino se va a eliminar. No hay canales de agua para la reabsorción, porque no hay tampoco hormona antidiurética. Y la orina, ¿qué cosa va a tener? Gran volumen de agua libre de solutos. O sea, va a haber un clearance de agua libre mayor que el clearance de solutos. ¿Y eso qué cosa va a generar? Un aumento de la osmolaridad plasmática que había bajado acá. ¿Esto en qué caso se da? Esto se da cuando uno administra agua. ¿Ustedes le dan agua en la vena a algún sujeto? No, pues no se nos ocurre darle agua, vamos a analizarlo. Pero ¿qué cosa es equivalente a darle agua? El interno no estudió bien su medicina y entonces la enfermera le dice, doctorcito, porque así lo tratan a uno cuando está el niñito, le dice, doctorcito, venga. El paciente no tiene prescripción y el doctor, el asistente ha salido. ¿Qué cosa le pongo? Pues darle una dextrosita. ¿Qué le están dando con la dextrosita? Agua pura. ¿No es cierto? Agua pura. Entonces, no le estamos dando el agua directamente, pero se la estamos indirectamente dando y es exactamente lo mismo. Es el mismo error que estamos cometiendo. ¿Cuánto puedo dar yo dextrosita? O sea, como agua pura, cuando tengo un paciente hiperosmolar, ¿no es cierto? Un paciente hipernatrémico, como vamos a ver el día de mañana, ese sí tenemos todo el derecho de darle porque el paciente tiene una hipernatremia sintomática que está por manifestaciones neurológicas que pueden llegar a convulsiones. Pero en este caso no. Muy bien, entonces, esta baja osmolaridad plasmática uno la puede generar iatrogénicamente, que es como se llama a nuestros errores, ¿no? Cuando uno le da dextrosita al paciente, o cuando uno le da dextrosita y como no sabe cuántos miliequivalentes tiene el cloruro de sodio al 20% por ampolla y no sabe, y dice, ponle media ampollita, porque no se acuerda cuánto tiene la ampolla, ¿no? Pero con media ampollita le están dando una solución un cuarto normal. Eso significa que están dándole 250 mililitros de una solución isotónica y 750 mililitros de qué? De agua. ¿No? Entonces, eso es importante que lo tengan presente. Y esto es para que se entretengan, es lo mismo dicho de otra manera. Revísenlo y grábenselo. Ya, es lo mismo visto en un algoritmo, ¿no? Creo que no necesito explicarle, chicos inteligentes, saben que lo que dicen es lo mismo que acabamos de revisar. Muy bien.
Pensemos en el otro sentido y razonemos para después ponerle la figurita de premio. Cuando no tengo ingreso del agua, ¿qué hago del organismo? Vamos a poner que yo en un desierto, en una zona caliente, me fui a Máncora y me perdí en el camino, no sé cómo regresar, no me llevé la botella de agua, mi carro se ha plantado, no me puedo tomar el agua del radiador porque ya no hay radiador por eso últimamente, ¿no? Entonces, ¿qué hago? ¿Qué va a pasar en mi economía? No tengo ingreso de agua. La pérdida obligada de agua sigue y eso es algo que tenemos que recordar. Generalmente cuando el paciente viene deshidratado, uno dice, ha hecho diarrea, ha vomitado, pero no se da cuenta que el paciente sigue perdiendo agua por riñón, por piel, por respiración. Y esas pérdidas obligadas corresponden en promedio a 12 mililitros por kilo de peso. Y eso es lo que tenemos que reponerle al paciente, además de lo que ha perdido. Porque esas son pérdidas obligatorias no reguladas. Ahora se ha sudado un montón, probablemente esto aumente, pero eso lo van a ir viendo conforme el balance de su paciente, cuánto ingresó, cuánto egresó, ¿no? Entonces, las pérdidas obligatorias continúan, aún cuando el sujeto no ha recibido volumen. Entonces, si no hay ingreso de agua, ¿qué pasa con la osmolaridad plasmática? Aumenta, ¿no? Tengo menos volumen de agua y la concentración de solutos que yo pido por unidad de volumen ha aumentado. Y si yo tengo más solutos por unidad de volumen, ¿qué cosa es lo que ha aumentado, delgado? ¿Qué está pensando en la bulla? A ver, ¿quién me captó la pregunta? ¿Cómo? Exacto, o sea, la concentración por unidad de volumen aumenta. Y cuando aumenta la concentración de soluto por unidad de volumen, estamos aumentando, ¿qué cosa? Osmolaridad. Y por lo tanto aumenta también la presión osmótica, que es la que va a generar el movimiento de agua hacia mi lado, donde tengo más soluto. Muy bien, ¿qué pasa con lo que está atento? Entonces, aumenta la osmolaridad plasmática. Si yo aumento la osmolaridad plasmática, ¿qué cosa voy a hacer? Estimular la secreción de hormona antidiurética, que hemos dicho que está entre 280 a 295, ¿no es cierto? Entonces se va a estimular la hormona antidiurética. ¿Y qué va a hacer la hormona antidiurética? Se pega al receptor B2, estimula a la demixiclasa, proteinquinasa A, salen las vesículas al lado luminal y pegan los canalitos de agua que se llaman acuapodinas, ¿no es cierto? Y eso entonces lo que va a generar es ¿qué cosa? Que esa sección distal de la que hablábamos, a la que llegaba un montón de agua, con 50 milimoles nada más de concentración de soluto, o sea, muy pobre, al permeabilizarse el agua, esta se va a reabsorber en forma importante. Los receptores B3 y B4 en el lado vasolateral, que son altamente permeables, permite el reingreso de agua a la circulación. ¿Y cómo va a estar la orina? La concentración puede llegar al máximo dependiendo de cuánto tiempo no ha habido ingreso de agua o cuánto se ha perdido de volumen, y el volumen es bajo porque se reabsorbe, ¿no? Entonces, estas son las secuencias cuando tengo yo desbalance ¿en qué balance? ¿Balance interno o balance externo? ¿De qué estamos hablando? Balance externo. Entonces lo que va a pasar es que se retienen solutos y se corrige el defecto, ¿no es cierto? La osmolaridad, cuando supera los 295, que es la máxima osmolaridad, ya estimula también a la sed, y lo que va a hacer es ayudar a la hormona antidiurética a aumentar el ingreso por ingesta de líquidos, ¿no? Se reintegra la concentración normal de solutos por este balance positivo de agua que ha sido retenida y que ha sido ingresada, y el paciente llega a su osmolaridad normal, ¿no? Entonces es el ciclo en el sentido contrario. Y ahí está, para que se entretengan. Lo que pasa es que la mente está tan caliente que yo me estoy deshidratando.